Entonces, recuerden que pueden interrumpirme en cualquier momento, no hay problema. No estoy viendo el chat, entonces mejor si abren el micrófono y me dicen, porque leer el chat estando aquí es bastante complicado. Ricardo, no sé si estás por ahí y me puedes ayudar con el chat, si es que llega a surgir alguna pregunta. Entonces, bueno, vamos a empezar el día de hoy con tejido sanguíneo. Entonces, generalidades del tejido sanguíneo, fundamentos del tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo va a ser aquel tejido conectivo líquido que va a viajar por los vasos sanguíneos. En general va a ocupar un volumen o va a tener un volumen de 6 litros y esto va a equivaler del 7 al 8% del peso corporal. ¿Por qué decimos que es un tejido conjuntivo? Porque recuerden que el principio del tejido conjuntivo es que tenía una parte celular y una parte externa a las células, la cual correspondía a la matriz extracelular. Entonces, la parte celular o la parte de los elementos formes correspondería a lo que es los eritrocitos y también a los glóbulos blancos, que tendría que ver con la función inmune. Mientras que la matriz extracelular correspondería a lo que es el plasma. Tenemos que recordar que en la sangre hay mayor matriz extracelular que cantidad de células, siendo así que el plasma corresponde a aproximadamente el 55% y los elementos formes alrededor del 45%. ¿Cuáles van a ser las funciones que va a cumplir el tejido sanguíneo? ¿Por qué es tan importante? Porque se va a encargar de transportar nutrientes y oxígeno hacia las células y transportar desechos y CO2 o dióxido de carbono desde las células. Mucho ojo con eso de aquí, hacia y desde, porque lo que va a hacer la sangre es llevar estos nutrientes y este oxígeno hacia las células y por el recorrido venoso va a tomar todos esos desechos y ese dióxido de carbono producto de todos esos desechos y dióxido de carbono producto de las funciones celulares, de los procesos celulares, los va a tomar y los va a desechar. Se va a encargar también de la distribución de hormonas y sustancias reguladoras. Eso tiene que ver más con la función de transporte de la sangre. Y se va a encargar de la homeostasis. ¿Por qué? Porque alrededor de la sangre vamos a encontrar electrolitos y diferentes productos que van a favorecer al mantenimiento de las condiciones casi constantes del cuerpo. Además que favorece a lo que es la, la regulación del calor. Y por último, el sistema inmune, porque por medio de la sangre van a viajar todos estos glóbulos blancos y también agentes humorales, los cuales se van a encargar de llevar a cabo esa función inmune, la cual veremos más adelante. Entonces, ¿cuáles van a ser los componentes del plasma? Que correspondería a lo que es la matriz extracelular. En lo que es el plasma, vamos a encontrar que va a ser compuesto principalmente por el 90% va a ser agua. Y eso le va a dar la característica a la sangre de ser un disolvente. ¿Disolvente de qué? Electrolitos, gases y demás. ¿Qué vamos a encontrar también en el plasma? Vamos a encontrar un componente proteico, el cual va a ser representado por la albúmina, globulinas y fibrinógeno. En cuanto a lo que es la albúmina, vamos a tener que la albúmina va a ser el principal componente proteico, es decir, va a ser la proteína más abundante que vamos a encontrar en la sangre. Su producción se va a dar en el hígado y va a favorecer a lo que es la presión coloidosmótica. ¿Alguien sabe qué es la presión coloidosmótica? Lo que tiene que ver con la presión hidrostática y la presión osmótica, que la presión hidrostática es lo que hace que salga del vaso sanguíneo, digamos, agua, y la Ya. presión osmótica es la que hace que entre, dependiendo de la necesidad. ¿Cómo que entre? O sea, O sea, que se, por ejemplo, si estamos necesitando de algún nutriente, permite que entre al vaso sanguíneo. Eso, no lo sé la verdad muy bien, pero es algo así. no, sí, tienes la idea, está bien. Mira, miren, dentro de lo que es la sangre o el vaso sanguíneo va a interactuar diferentes presiones, sobre todo la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. Como estaba diciendo, disculpa tu nombre. Viviana. Ya, como estaba diciendo Viviana, tenemos la presión hidrostática, que es dada por el agua, por eso hidrostática. Entonces, esta presión
al ser el plasma 90% agua, va a favorecer hacia lo que es la filtración. Entonces, como bien estaba diciendo, va a empujar el agua fuera de los capilares o fuera de los vasos para que pasen todos estos nutrientes hacia las células, mientras que aquellos que no puedan pasar, como por ejemplo las proteínas, por su gran tamaño, no van a poder atravesar los vasos sanguíneos, las fenestraciones de los vasos sanguíneos, entonces se van a quedar adentro de los vasos sanguíneos. Y estas proteínas van a ejercer una presión que va a hacer que todo aquello que se filtró vuelva de nuevo a la sangre. Entonces, esto va a estar dado principalmente por la albúmina y demás proteínas plasmáticas, pero sobre todo por la albúmina. Por eso es que cuando tenemos alguna patología hepática, las personas se hinchan, lo que se conoce como edema, porque al no haber proteínas, al no haber sobre todo albúmina que se produce en el hígado, esta presión coloidosmótica va a bajar. Entonces, la presión hidrostática va a ganar y va a vencer a la presión coloidosmótica, haciendo que se filtre mucho más agua de la que sería necesaria. Entonces, el líquido extracelular se empieza a llenar de agua y es por esto que las personas se vuelven edematosas. ¿Ya? Entonces, la segunda proteína que vamos a encontrar en el plasma van a ser las globulinas. Globulinas vamos a tener de dos tipos, las inmunoglobulinas y las globulinas no inmunitarias. Las inmunoglobulinas van a ser las gamma globulinas y esas van a estar relacionadas con todo lo que tiene que ver la función inmunológica, anticuerpos y demás. Las globulinas no inmunitarias van a ser las alfa y las beta, y en sí tienen más relación con lo que es el transporte y ciertas reacciones enzimáticas. Por último, pero no menos importante, vamos a tener al fibrinógeno. El fibrinógeno va a ser la proteína plasmática más grande, es decir, de mayor tamaño. En estado soluble se le va a conocer como fibrinógeno y en estas cadenas de fibrinógeno se van a descomponer y se van a volver sólidas, formando así fibrina. Y la fibrina es lo que va a ayudar a la formación del coágulo, para que se vuelva estable. ¿Me hice entender hasta ahora con todo? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a comenzar con lo que es los elementos formes. Entonces, vamos a tener a los eritrocitos. Los eritrocitos van a ser aquellas células anucleadas, bicóncavas, con un diámetro aproximadamente de 7,8 micrómetros y un espesor de 2,6 micrómetros. Y en el centro, que va a ser más fino, vamos a tener 0,8 micrómetros. Entonces, ¿cuál va a ser la principal función del eritrocito? La principal función del eritrocito va a ser transportar oxígeno por medio de la hemoglobina y también llevar el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar la peculiaridad o las características a esta célula? ¿Por qué es tan importante y por qué es tan interesante? Bien, en lo que es alrededor del cuerpo, no vamos a encontrar vasos sanguíneos del mismo tamaño. El tamaño de los vasos sanguíneos, su diámetro va a ir cambiando poco a poco. Vamos a encontrar arterias de gran calibre, vamos a encontrar arterias de mediano calibre, hasta llegar a los capilares, que son bastante finos. Entonces, si queremos llevar oxígeno a todas las partes del cuerpo, necesitamos de una célula que sea lo suficientemente flexible y que pueda ajustar su forma a este constante cambio de diámetro entre los vasos sanguíneos. Y ese es el eritrocito. Por eso es que pierde el núcleo y por eso es que pierde los demás orgánulos. Una para no restarle espacio a la hemoglobina y al oxígeno. Y otra para poder obtener esta flexibilidad y poder viajar alrededor de los vasos sanguíneos. Entonces, es por eso que vamos a tener esa estructura tanto las proteínas integrales de membrana como las proteínas periféricas de la membrana. Las proteínas integrales de membrana se van a encontrar en la bicapa lipídica, donde sus dominios extracelulares van a expresar antígenos de grupo sanguíneo. Esto de antígenos de grupo sanguíneo lo voy a explicar más adelante. Pero en sí, las dos principales proteínas integrales de membrana que tenemos son la glucoforina C, la cual va a favorecer la adhesión del citoesqueleto a la membrana celular, y la proteína banda 3,
que va a ser más abundante y va a fijar la hemoglobina y va a ser sitio de anclaje para las proteínas del citoesqueleto. Ahora, pasando con las proteínas periféricas de membrana, se van a encontrar en la superficie interna, van a ser compuestas de proteínas del citoesqueleto como espectrina alfa y espectrina beta, y los dímeros de esas proteínas se van a unir cabeza con cabeza, formando así tetrámeros largos y flexibles. Y estos filamentos de espectrina se van a unir a la bicapa lipídica por medio de dos complejos, por medio del complejo de proteínas banda 4.1 y los complejos de proteína anquirina. Entonces, los complejos de proteína banda 4.1 contienen banda 4.1, actina, troponina, miosina, tropomodulina, aductina y demantina. Van a actuar junto con la glucoforina C y otras proteínas transmembranas. El complejo de proteínas anquirina va a contener anquirina y proteína banda 4.2 y va a interactuar con lo que es la banda 3 y proteínas de membrana integral. ¿Alguna pregunta en relación a la estructura del eritrocito? Bien, entonces, esto que les estaba hablando de las proteínas es lo que podemos ver aquí abajo. Vemos la banda 4.2, anquirina, complejo proteínico de anquirina, la banda 4.1, complejo de proteínas 4.1, las espectrinas alfa, beta y los antígenos. Bien, entonces, ¿recuerdan que les mencionaba lo de que expresan antígenos de grupo sanguíneo? Estos antígenos que van a expresar esas proteínas nos van a dar lo que es el sistema ABO. ¿Qué es el sistema ABO? El sistema ABO es aquel que nos indica qué tipo de sangre somos. ¿Por qué se da esto? Porque si tú eres sangre tipo A, vas a expresar el antígeno A. Si tú eres antígeno B, perdón, si tú eres sangre tipo B, vas a expresar el antígeno B. Y es por esto, y bueno, la importancia de esto radica al momento de las transfusiones. ¿Por qué? ¿Por qué una persona con sangre tipo B no le puede donar a una persona con sangre tipo A? Porque las personas con sangre tipo A van a expresar el anticuerpo anti-B. Entonces, en el momento que se realice la transfusión, se va a dar una reacción hemolítica, es decir, se van a destruir o sea, tu cuerpo va a ver esa sangre como una amenaza, entonces va a buscar destruirla. Por eso es que tampoco, eh, por eso es que tampoco el A no le puede donar al B. Únicamente se puede donar a sí mismo y a AB. A AB, ¿por qué? Porque AB va a tener tanto antígenos A como B y no va a presentar anticuerpos. Pero este solo le puede donar a AB. Mientras que al no presentar ningún anticuerpo, va a ser el receptor universal. Lo va a poder recibir de A, B, AB y O. Y el grupo O, que en realidad es cero porque no presenta ningún antígeno, en realidad no es O, es cero, pero alguien le dijo O, entonces ya se quedó como O. No va a presentar ni antígenos ni A ni antígenos B. Entonces va a tener anti-A y anti-B. Es por esto que solo puede recibir sangre de tipo O y le puede donar básicamente a cualquier grupo sanguíneo, a B, a AB y O. Ahora, a este sistema ABO se le agrega algo más, lo que es el sistema Rhesus, representado por el antígeno Rhesus, que viene de la proteína RH30, que va a expresar los antígenos D, C y E. Em, si la persona expresa uno de estos tres, va a tener RH positivo. Es lo que se conoce como A más o A negativo. Entonces, si no tiene el antígeno D, va a ser A negativo. Pero si contiene alguno de estos antígenos, va a ser A positivo. Es lo del sistema Rhesus. ¿Cuál es la importancia de saber esto de aquí? Es en los casos de eritroblastosis fetal. ¿Alguien, por si acaso, sabe qué es eritroblastosis fetal? Eso es cuando la sangre del bebé no es como que compatible con la de la madre, entonces los anticuerpos de la madre como que intentan atacar
al bebé y cuando tiene otro embarazo, sino como que algo así nos explicaron en Génesis. Entonces, si tiene otro Sí, embarazo, lo va a ver como que fuera un ente ajá, extraño que más o necesita menos. atacar y pueda Esa es la haber idea. dificultades. Sí. A ver, lo que pasa en la hidroblastosis fetal es que únicamente se da cuando la madre no presenta el antígeno D, es decir, es negativo, ya sea A negativo, B negativo, AB negativo o negativo. Y entonces tenemos la madre que es negativo, el padre positivo y el bebé va a tener sangre positiva. Entonces, si el bebé tiene sangre positiva, la madre va a desarrollar anticuerpos anti-D. Entonces, en el primer embarazo no va a afectar, porque en el primer embarazo no desarrolla nada. En realidad lo desarrolla luego del primer embarazo. Entonces, luego de ese primer embarazo, si la mujer va a tener otro embarazo más, ahí sí va a ser el problema, porque los anticuerpos que desarrolló la mujer van a atacar al bebé y básicamente no se va a poder dar esa vida. Entonces, en estos casos habría que aplicar lo que es la vacuna Rogan, que impide la formación de estos anticuerpos. ¿Entendido lo que es sistema ABO, sistema RH y eritroblastosis fetal? Disculpa, ¿puedes repetir lo del sistema RH? Ya, sistema RH es lo que tú ves cuando es positivo y negativo. Eso es lo que te determina si una persona es sangre positiva o sangre negativa. Va a estar dada por el antígeno rhesus, representado por la proteína RH30, la cual va a expresar los antígenos D, C y E. Entonces, si la persona presenta alguno de esos tres antígenos, va a ser RH positivo. Es decir, en el caso de que tenga sangre tipo A, va a ser A positivo. En cambio, si la persona no expresa el antígeno D, va a ser RH negativo. Bueno, eso aquí me olvidé de mencionarles. ¿Por qué únicamente si no expresa el antígeno D? Porque en sí de todos estos, el más representativo o el más importante es el antígeno D. Con los otros, si se llega a realizar una transfusión sanguínea, o sea, los efectos secundarios van a ser mínimos, más es con el antígeno D. Por eso, si no expresa el antígeno D, va a ser negativo. Por eso es que las personas, por ejemplo, de sangre tipo A negativo, serían negativas porque no expresan ese antígeno D. ¿Quedó más claro ahora? Sí, gracias. Ya. Ahora la hemoglobina. La hemoglobina va a ser aquella proteína que se va a encargar de fijar las moléculas de oxígeno en los pulmones. Se va a componer de cuatro cadenas polipeptídicas de globina alfa, beta, delta y gamma. Cada cadena va a formar un complejo con el grupo hemo. El grupo hemo es el que se forma con hierro. Entonces, de acuerdo con cómo se armen esas cadenas, cómo se agrupen, vamos a tener diferentes tipos de hemoglobina. Tenemos hemoglobina HbA, que va a estar presente en el adulto y va a ser la más representativa con el 96% de los casos. Va a estar formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Tenemos la hemoglobina HbA2, que también está en el adulto, pero en menor cantidad, y es de 1,5 a 3%. Presenta dos cadenas alfa y dos cadenas delta. Y la hemoglobina HbF, que representa menos del 1,8% en adultos y es la forma principal en el feto. Es la forma principal de hemoglobina en el feto. Y se forma de dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a empezar con lo que es leucocitos o glóbulos blancos. Entonces, en general, los leucocitos o los glóbulos blancos se van a encargar de lo que es la función inmunitaria. Y vamos a tener dos grandes grupos, los granulocitos y los agranulocitos. ¿Por qué se agrupan de esa forma? Aquellos que tienen gránulos y aquellos no. Que no, aunque recientemente, o bueno, se descubrió que en realidad esos dos presentan gránulos, aunque los granulocitos en menor cantidad,
que vendrían siendo los lisosomas. Entonces, en el grupo de los granulocitos tenemos a los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, y a granulocitos tenemos a los monocitos y a los linfocitos. Bien, vamos a empezar con los neutrófilos. Los neutrófilos van a medir de 10 a 12 micras, van a tener de 3 a 5 lóbulos unidos por finas hebras de material celular. La cromatina en el interior del núcleo va a tener una distribución característica. Vamos a encontrar amplias regiones de heterocromatina en la periferia y las regiones de eucromatina se van a encontrar en el centro del núcleo. Algo que es interesante es que en las mujeres el corpúsculo de Barr, el cual representa el cromosoma X individual condensado e inactivo, se ve como un apéndice en forma de palillo de tambor en uno de los lóbulos nucleares. Entonces, el corpúsculo de Barr lo podemos encontrar en cualquiera de estos lóbulos y de esa forma podemos saber que la paciente es mujer. O sea, de esa forma, microscópicamente se puede identificar si la paciente es mujer, en el caso de que no tengamos contexto, por así decirlo. Bien. Entonces, ¿qué tipo de gránulos vamos a encontrar en los neutrófilos? En los neutrófilos vamos a encontrar tres tipos de gránulos. Los gránulos primarios o azurófilos, los cuales van a surgir en el inicio de la granulopoiesis y aparecen en todos los leucocitos. Son los lisosomas de los neutrófilos y contienen mieloperoxidasa y tienen una variedad de hidrolasas, ácidas típicas y proteínas catiónicas llamadas defensinas, forma análoga de los anticuerpos y el péptido antimicrobiano catelicidina, que va a destruir los patógenos. Tenemos los granulocitos secundarios o específicos, los cuales van a ser los más abundantes, van a contener diversas enzimas, como la colagenasa tipo 4, la gelatinasa, la fosfolipasa, así como activadores del complemento. El complemento no es más que una cadena de activación enzimática de proteínas que tiene como resultado la lisis de la membrana bacteriana. Y otros péptidos antimicrobianos, lisozima y lactoferrina. Los granulocitos terciarios vamos a encontrar de dos tipos, la fosfatasa y la metaloproteinasa. Las fosfatasas van a ser enzimas que extraen un grupo fosfato de un sustrato, que a veces se llaman fosfasomas. Y las metaloproteinasas, como colagenasas y gelatinasas, que se cree que facilitan la migración de los neutrófilos a través del tejido conjuntivo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repita? Fui muy rápido. Bien. Vamos a pasar con la migración de los neutrófilos. ¿Quién sabe dónde se realiza la primera o dónde es el primer dónde se realiza el primer sitio de defensa en el cuerpo humano? Nadie sabe. El primer sitio del lugar donde se da la defensa del cuerpo humano. Bueno, es el tejido conjuntivo. Es por eso que los neutrófilos o la mayoría de las células inmunitarias tienen que migrar, porque normalmente se encuentran en lo que es los vasos sanguíneos, yendo por la sangre. Entonces se da la migración de las células sanguíneas para que éstas puedan ir al sitio donde se dio la lesión. Entonces, para poder lograr sus funciones inmunitarias de vigilancia y eliminación de patógenos, los leucocitos se mantienen en movimiento tanto en los vasos sanguíneos, linfáticos y sitios de lesión tisular, ya que los neutrófilos son los primeros que llegan. El proceso por el cual sucede esto se llama diapédesis, y su migración va a ser controlada por la expresión de moléculas de adhesión que interactúan con los ligandos. Este proceso de migración y adhesión va a ser regulado por una serie de factores entre lo que es el endotelio del vaso sanguíneo y las proteínas de membrana del neutrófilo, como por ejemplo encontramos el receptor IL-8 y la selectina P y la selectina E que corresponderían a lo que es el endotelio del vaso. Entonces, lo vamos a dividir en diferentes fases. Tenemos la fase inicial, la cual se va a producir en las vénulas postcapilares. La superficie de las células endoteliales, como les estaba diciendo, van a tener selectina P y selectina E.
las cuales van a interactuar con los hidratos de carbono, sialil Lewis o SLEX, y va a provocar que los neutrófilos queden adheridos a la célula endotelial. De esa manera, así los neutrófilos van a reducir su velocidad y van a empezar a rodar sobre la superficie del endotelio. La segunda fase va a comenzar con la liberación por parte del endotelio de las quimiosinas, quienes van a activar las integrinas del neutrófilo para que se unan con las moléculas de adhesión de la superfamilia de las inmunoglobulinas ICAM y BCAM2 y la interleucina 8. Se une con su receptor para colaboración. Estas tres uniones van a asegurar la fijación y la adhesión del neutrófilo para que pueda iniciar la diapédesis. En la diapédesis, los leucocitos van a extender sus pseudópodos, por así decirlo, sus bracitos, que es eso que podemos ver aquí, para introducirse en el tejido conjuntivo. Esto se va a dar a través de la vía paracelular y la vía transcelular. En lo que es la vía transcelular se va a formar un poro en lo que es la célula y ambas van a requerir de energía, tanto la vía paracelular como la vía transcelular. La vía paracelular consiste de una brecha entre dos células endoteliales. Para esto, los mastocitos perivasculares van a tener que liberar histamina y heparina. ¿Para qué se da esa liberación? Para que se dé la descomposición de las uniones intercelulares y que los neutrófilos puedan entrar al tejido conjuntivo. Ahora, una vez que el neutrófilo ya se encuentra en el tejido conjuntivo, tiene que realizar una migración más hacia lo que es el sitio de lesión. Y esto se da a través de la quimiotaxis usando moléculas quimiotácticas de atracción. Una vez que el neutrófilo ya se encuentra en el sitio de lesión, el neutrófilo primero debe reconocer a las sustancias extrañas para que ocurra la fagocitosis. Es decir, la fagocitosis no se puede dar de una. Primero, el neutrófilo tiene que reconocer para poder actuar con la fagocitosis. Y eso lo puede hacer gracias a los diferentes receptores de membrana que encontramos en el neutrófilo, que son los siguientes. Los receptores de FC, que se unen a la región expuesta de los anticuerpos IgG, que cubren las superficies bacterianas. Los receptores de complemento, los cuales van a facilitar la fijación y la captación de complejos inmunitarios opsonizados por la proteína C3. Los receptores fagocíticos, glucoproteínas transmembrana, que se unen a formas modificadas de lipoproteínas de baja densidad presentes en la bacteria, y los receptores de tipo TROL, los cuales reconocen moléculas de patógenos organizadas en patrones moleculares asociados con patógenos, los PAMP. Entonces, una vez que ya se reconoció, se va a dar la fagocitosis. Y la fagocitosis va a liberar citocinas, interleucina 1, interleucina 3 y factor de necrosis tumoral alfa, que inducen a la síntesis de prostaglandinas y actúan en el centro termorregulador del hipotálamo, generando fiebre. Es decir, por medio de ese mecanismo es que explica la formación de fiebre. Síntoma que va a surgir por la infección. Algunos de estos organismos y agentes que se unen de forma directa al neutrófilo sin necesidad de tener modificaciones en su superficie, hay algunos organismos los cuales se unen al neutrófilo sin necesidad de tener modificaciones en su superficie, mientras que otros deben ser opsonizados para poder ser más atractivos al neutrófilo, es decir, tener mayor atracción. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Ninguna pregunta? Bien, entonces Preguntar, ¿puedes seguimos. repetir lo de los receptores? Más es canal de complemento. ¿Mandé? Que sí puedes repetir los de los receptores. Ya. Entonces vamos a tener diferentes tipos de receptores en la membrana del neutrófilo. ¿Cuál va a ser la función de estos receptores? Poder reconocer a la sustancia externa para que se pueda dar la fagocitosis, porque la fagocitosis no se puede dar de uno.
Entonces vamos a tener los receptores de FC, los cuales se unen a la región de FC expuesta de los anticuerpos IgG que cubren las superficies bacterianas. Los receptores de complemento van a facilitar la fijación y la captación de complejos inmunitarios opsonizados por la proteína C3. Los receptores fagocíticos van a ser las glucoproteínas transmembrana que se unen a formas modificadas de lipoproteínas de baja densidad presentes en la bacteria. Y por último, los receptores de tipo TROL, los cuales van a reconocer las moléculas de patógenos organizadas en patrones moleculares asociados con patógenos. PAM. Ahora, mejor. Sí. Ya sé. ¿No hay ninguna pregunta más? Bien, entonces seguimos. Entonces, una vez que el neutrófilo ya ha reconocido al antígeno, los pseudópodos, una vez que ya se ha reconocido al antígeno, el neutrófilo ya puede iniciar con la fagocitosis. Entonces, ¿cómo va a iniciar la fagocitosis? Los pseudópodos del neutrófilo van a rodear al antígeno y lo internalizan para formar un fagosoma, que el fagosoma es esto de aquí. Es el antígeno almacenado en una vesícula. Entonces, una vez que ya ingresó el fagosoma, los gránulos azurófilos y específicos se funcionan a la membrana de este para que las hidrolasas lisosómicas digieran al material extraño. Para que eso suceda, la célula va a necesitar de mayores cantidades de glucosa y oxígeno. Eso es lo que se va a conocer como el estallido respiratorio, la necesidad de mayor cantidad de glucosa y oxígeno. ¿Para qué vamos a necesitar mayor glucosa y mayor oxígeno? Para que se puedan sintetizar intermediarios reactivos del oxígeno, como son radicales libres, radicales de oxígeno e hidroxilo. Esos van a destruir a los microorganismos y este proceso de destrucción se lo va a conocer como muerte intracelular dependiente de oxígeno, que va a consistir en dos mecanismos, que son los siguientes de aquí. El sistema oxidasa del fagocito, la célula va a producir cantidades suficientes del NAD, mientras que el aumento de glucosa hace que a través de la vía de los fosfatos de pentosa, el NAD se convierta en un donante de electrones. El complejo NAD oxidasa va a transportar los electrones al oxígeno molecular dentro del fagolisosoma para que se generen aniones superoxidosos. Por otro lado, la superoxidodismutasa convierte los aniones superóxido en oxígeno, singlete y peróxido de hidrógeno. Estos dos últimos son los de acción bactericida que brinda a este primer organismo. En sí, todo ese mecanismo tiene como finalidad la formación de oxígeno singlete y peróxido de hidrógeno, perdón, que van a ser los que van a tener la acción bactericida en este primer mecanismo, el sistema oxidasa del fagocito. Ahora, vamos a tener también a la destrucción dependiente de oxígeno. Donde los gránulos azurófilos se van a funcionar con con el fagosoma. La mieloperoxidasa que está dentro de estos gránulos va a actuar como cofactor para que a partir del peróxido de hidrógeno y un anión de cloruro generen ácido hipocloroso, que va a ser 1000 veces más eficaz en la destrucción bacteriana que el peróxido de hidrógeno, quien se metaboliza adicionalmente para convertirse en hipoclorito, que es aún más tóxico. Además de estos dos mecanismos dependientes de oxígeno, el óxido nítrico y otros intermediarios del nitrógeno reactivo y mecanismos de muerte independientes de oxígeno van a aportar en la citotoxicidad intracelular. Después de la digestión de estos materiales extraños, los restos del material degradado se van a almacenar en cuerpos residuales o pueden experimentar exocitosis, es decir, ser botados fuera de la célula. Además, durante todo este proceso de eliminación del antígeno,
los neutrófilos van a morir durante este proceso. Toda la acumulación de bacterias destruidas y neutrófilos muertos van a constituir un exudado de color amarillo vedoso denominado pus. Este será fagocitado por los macrófagos presentes en el tejido. Es decir, el pus que nosotros vemos al momento de hacernos una herida representa esta acumulación de bacterias destruidas y neutrófilos muertos durante la eliminación de las sustancias extrañas. ¿Alguna pregunta antes de pasar con el eosinófilo? Creo que neutrófilo es lo más pesado por todos los procesos de bactericida, migración y todo eso. Entonces es bastante contenido, son muchas palabras, muchos componentes. Entonces, no sé si quieran un break antes de seguir con lo demás, porque lo demás sí es más suave. Entonces, no sé si quieran un break o seguimos. Bueno, creo que seguimos. Entonces, los eosinófilos también van a pertenecer al grupo de los granulocitos. Van a tener más o menos el mismo tamaño que los neutrófilos, pero su núcleo ya no vamos a encontrar 3 lóbulos o 5 lóbulos en el núcleo del eosinófilo. Vamos a encontrar 2 núcleos. Por eso se dice que vamos a encontrar 2 lóbulos, perdón. Por eso se dice que es bilobulado. Los eosinófilos van a ser activados por interacciones con anticuerpos IgG y IgA y van a estar asociados con las reacciones alérgicas, infestaciones parasitarias e inflamación crónica. Los grandes grumos de cromatina son menos compactados en los neutrófilos. Es por eso que los núcleos los vemos teñidos menos intensamente. Los gránulos que vamos a encontrar en los eosinófilos van a ser gránulos azurófilos, los cuales van a ser principales, van a contener hidrolasas ácidas lisosómicas y otras enzimas hidrolíticas que van a funcionar para la destrucción de parásitos y en la hidrólisis de los complejos antígeno-anticuerpo, fagocitado por el eosinófilo. Vamos a tener a los gránulos específicos o secundarios que contienen 4 proteínas principales. La proteína básica mayor, la que confiere la acidofilia intensa del eosinófilo, la proteína catiónica de eosinófilos y la peroxidasa de eosinófilo y la neurotoxina derivada del eosinófilo. Esta va a causar disfunción en el sistema nervioso de los organismos. También contienen histamina, aril sulfatasa, que va a moderar los efectos deleterios en potencia de los agentes vasoactivos inflamatorios. También encontramos colagenasa y catepsinas. La MBP, ESP y SO van a ejercer efectos citotóxicos sobre los protozoarios y el mintos parásitos. ¿Alguna pregunta en relación a los eosinófilos? Bien, si no hay ninguna pregunta, seguimos. Los basófilos. Los basófilos, asimismo, van a mantener casi el mismo tamaño que los neutrófilos, pero pero vamos a encontrar abundantes gránulos de gran tamaño en su citoplasma que van a rodear al núcleo lobulado. Es por eso que en los basófilos se nos dificulta ver el núcleo. Son los menos abundantes y representan el 0.5% del total. Y se mantiene lo mismo, ¿no? La heterocromatina va a ser periférica y la eocromatina se va a encontrar central. Su membrana va a poseer abundantes receptores Fc de alta afinidad para anticuerpos IgE. Vamos a encontrar que la proteína C de 40L, que pesa 39 kilodaltons, va a interactuar con un receptor en el linfocito B, lo que aumenta la producción de IgE. ¿Cuáles van a ser los tipos de gránulos que vamos a encontrar en los basófilos? Vamos a encontrar 2 tipos de gránulos. Los gránulos azurófilos o principales, que van a contener hidrolasas ácidas lisosómicas, y los gránulos específicos
o secundarios, los cuales van a contener heparina, la cual funciona como anticoagulante, histamina y heparansulfato, los cuales son vasodilatadores. Los leucotrienos, los cuales van a favorecer a la contracción prolongada del músculo liso de las vías respiratorias, y las interleucinas 4 y 13, que favorecen la síntesis de IgE. Al igual que los mastocitos, los basófilos van a tener importancia en las reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia, pero se diferencian en que los basófilos se van a diferenciar en la médula ósea y los mastocitos van a experimentar su diferenciación en el vaso y el intestino. ¿Alguna pregunta con los basófilos? Bien, seguimos con los linfocitos. Los linfocitos van a ser los agranulocitos más abundantes. Representan células inmunocompetentes, recirculantes, que tienen la capacidad de reconocer y responder a antígenos, y están en el tránsito de un tejido linfático a otro. Van a existir tres tipos generales de linfocitos. Los linfocitos T, los cuales tienen una vida media prolongada y participan en la inmunidad mediada por células. Se caracterizan por receptores de linfocitos T de cadena alfa y cadena beta en su superficie de proteínas de reconocimiento. Se subclasifican en la presencia o ausencia de CD4 y CD8. Vamos a tener los linfocitos CD4 positivo, que reconocen antígenos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2. Y los linfocitos CD8, los cuales reconocen antígenos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1. Los linfocitos B van a tener una vida media variable y van a participar en la producción de anticuerpos circulantes. Van a expresar lo que es IgM e IgD, así como moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2. Mientras que los linfocitos NK destruyen ciertas células infectadas por virus y algunos tipos de células tumorales. Por así decirlo, los linfocitos NK van a ser los sicarios, van a ser los que van a armar desmadre. Bien, entonces, varios tipos de linfocitos T. Linfocitos T citotóxicos CD8, los cuales solo van a reconocer los antígenos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1, secretando linfocinas y perfurinas que producen conductos iónicos en la membrana de la célula infectada o neoplásica, lo que va a resultar en su lisis. Los linfocitos T gamma delta, que tienen receptores de linfocitos T de una cadena gamma y una cadena delta, se van a desarrollar en el timo y van a migrar a los tejidos epiteliales, lo que les permite funcionar como en la primera línea de defensa contra organismos invasores. Después de eso no van a volver a circular en la sangre y los órganos linfáticos. Es decir, una vez que cumplen su función, ya no van a ser presentes en la sangre. Tenemos los linfocitos T reguladores, los cuales pueden suprimir funcionalmente una respuesta inmunitaria frente a antígenos extraños o propios. Tenemos los linfocitos T cooperadores CD4 o los linfocitos T helper, los cuales solo van a reconocer a los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad 2, produciendo interleucinas para estimular la proliferación y diferenciación de más linfocitos T CD4, quienes sintetizan y secretan linfocinas que generan la diferenciación de más linfocitos T, B y NK. Por último, pero no menos importante, tenemos a los linfocitos T variables asociados con mucosas, los cuales van a reconocer los metabolitos de la vía de síntesis de riboflavina en los hongos y bacterias. ¿Alguna pregunta en lo que es linfocitos? No hay ninguna pregunta. Bueno, seguimos. Los monocitos. Los monocitos van a ser los leucocitos de mayor tamaño, van a ser los más grandes, teniendo o midiendo 18 micras de diámetro. Viajan desde la médula ósea a los tejidos del cuerpo, permaneciendo únicamente 3 días en la sangre periférica.
para diferenciarse en fagocitos del sistema fagocítico mononuclear, perdón, macrófagos, osteoclastos, entre otros. Es decir, una vez que los monocitos se generan en la médula ósea, van a salir hacia la circulación y se van a diferenciar dependiendo el tejido donde los encontremos. Por ejemplo, osteoclastos en lo que vendría siendo el tejido óseo, las células de polvo en las vías respiratorias y demás. Van a poseer una escotadura más pronunciada que la del linfocito y además, si bien se clasifican como agranulocitos, hay pequeños gránulos azurófilos densos. Durante el proceso de inflamación, el monocito va a abandonar el vaso sanguíneo para transformarse en macrófago, el cual va a ser una célula presentadora de antígenos, desempeñando un papel importante de esa manera en la respuesta inmunitaria. Y eso sería todo con lo que es monocitos. ¿Alguna pregunta con monocitos? Bien, entonces recuerden que los monocitos, una vez que abandonan la circulación y entran a los diferentes tejidos, van a cambiar su nombre de acuerdo a donde se encuentren. Por ejemplo, los osteoclastos en el hueso, lo que es las células de la microglía en el sistema nervioso y van a cumplir función fagocítica. Bien, ahora los trombocitos o las plaquetas. Estas van a derivar de los megacariocitos y van a circular como estructuras discoidales de alrededor de 2 a 3 micrómetros de diámetro. Su vida media va a ser de 10 días. Son anucleadas y las plaquetas son más conocidas por su papel en la coagulación de la sangre, pero también tienen funciones inmunológicas no hemostáticas. Es decir, aparte de su función en la hemostasia, van a cumplir también funciones inmunológicas. Entonces, vamos a tener diferentes zonas en la plaqueta o trombocito. Vamos a tener la zona periférica, la cual va a estar representada por la membrana celular cubierta por una gruesa capa superficial de glucocáliz, glucoproteínas, glucosaminoglucanos y varios factores de coagulación absorbidos desde el plasma sanguíneo. Vamos a continuar con la zona estructural, en la cual vamos a encontrar microtúbulos, filamentos de actina, miosina y proteínas de enlace de actina, que van a servir para formar una red de sostén para la membrana plasmática cerca de la periferia. Los microtúbulos van a consistir en un haz de 8 a 24 de estos, disponiéndose de forma circunferencial, y son responsables de mantener la forma de disco de la plaqueta. Por último, vamos a tener la zona de orgánulos, la cual vamos a encontrar, como su nombre lo indica, todos los orgánulos celulares. Va a contener las mitocondrias, peroxisomas, partículas de glucógeno y 3 tipos de gránulos. Gránulos alfa, que contienen fibrinógeno, factores de coagulación, plasminógeno, inhibidor de la actividad de plasminógeno y factor de crecimiento derivado de plaquetas. Se presentan en la fase inicial de la reparación vascular, la coagulación sanguínea y la aglomeración plaquetaria. Para que tengan un poco de contexto de esto aquí, aglomeración plaquetaria, antes de que se pueda formar el coágulo ya de fibrina, el coágulo ya dado por la cascada de coagulación, se tiene que armar un tapón primario, el cual se le conoce como tapón blanco, y este es dado por la acumulación de plaquetas. Que las plaquetas van a soltar todo el contenido de sus gránulos para así llevar a cabo esa acumulación y formar el tapón blanco. Vamos a encontrar los gránulos delta, los cuales van a contener difosfato y trifosfato de adenosina, además de histamina, y van a facilitar a la adhesión plaquetaria y la vasoconstricción en el sitio de lesión vascular. Y por último, los gránulos lambda, los cuales van a contener enzimas hidrolíticas y actúan en la reabsorción del coágulo durante etapas avanzadas de la reparación vascular, ya que el coágulo no puede mantenerse para siempre. Una vez que ya cumplió su función, necesita ser reabsorbido. Entonces, eso es lo que permite los gránulos lambda, la reabsorción del coágulo. Vamos a encontrar la zona membranosa, la cual se va a componer de 2 tipos de conductos membranosos.
el sistema canalicular abierto y el sistema canalicular denso. El sistema canalicular abierto va a ser un remanente que no participó en la subdivisión del citoplasma de los megacariocitos. El sistema canalicular denso contiene un material denso de electrones que sirve como sitio de almacenamiento para los iones de calcio. Estos dos sistemas de conductos se van a fusionar para formar complejos de membrana, que son importantes en la regulación de la concentración intraplaquetaria de calcio. Las plaquetas van a intervenir en varios aspectos de la hemostasia. No confundir homeostasia o homeostasis con hemostasia. Homeostasis o homeostasia es el mantenimiento de las condiciones casi constantes del cuerpo, mientras que la hemostasia es la detención de la hemorragia, todos aquellos procesos que impiden que haya una hemorragia o que se escape sangre. Constantemente, estos van a inspeccionar el revestimiento endotelial de los vasos sanguíneos en busca de brechas o roturas. Cuando la pared de un vaso se lesiona o se rompe, el tejido conectivo expuesto va a promover la adhesión plaquetaria. Esto va a desencadenar una degranulación de las plaquetas, es decir, van a liberar todos sus gránulos y va a haber liberación de serotonina, ADP y tromboxano A2. Todo esto para que haya una correcta señalización para lo que les hablaba antes, ¿no? La formación del tapón blanco. Bien, trombocitos en funcionamiento. La serotonina liberada va a generar la contracción de las células musculares lisas de los vasos. ¿Para qué se tiene que dar una vasoconstricción al momento de una hemorragia? Porque la vasoconstricción va a favorecer a que la sangre fluya con dificultad. Entonces va a haber un flujo sanguíneo más lento, entonces la sangre no va a ser expulsada con la misma velocidad. El ADP y el tromboxano A2 van a generar la aglomeración plaquetaria adicional para formar un tapón homeostático primario, lo que se conoce como el tapón blanco, cuya masa detiene la extravasación o la salida de sangre. Al mismo tiempo, las plaquetas liberan el contenido, es decir, los factores de coagulación y serotonina adicional de los gránulos alfa y delta. Un dato importante, el glucocáliz plaquetario genera la conversión de fibrinógeno en fibrina. Recuerdan que antes hablábamos del fibrinógeno, que era una proteína presente en el plasma. Bueno, este fibrinógeno tiene que convertirse en fibrina, que es su estado no soluble, para darle mayor estabilidad a lo que es el coágulo. ¿Por qué? Porque va a formar una red laxa sobre el tapón inicial y se estabiliza por los enlaces cruzados covalentes. En esta red van a quedar atrapadas plaquetas y eritrocitos, pasándose a denominar como tapón homeostático secundario. Después, las plaquetas van a generar una retracción de este coágulo, una reabsorción de este coágulo mediante la función de la actina y la miosina, lo que permite que la sangre vuelva a fluir de forma normal, es decir, que el flujo sanguíneo vuelva a su normalidad. Después que el coágulo ha cumplido su función, es lisado por la plasmina. Es una enzima fibronolítica que se encuentra en el plasma de manera inactiva como plasminógeno. El plasminógeno es la forma inactiva, tiene que convertirse en plasmina y la plasmina va a ser la que se va a encargar de la reabsorción del coágulo. Bien, ¿alguna pregunta con los que es trombocitos, formación del tapón homeostático primario, tapón blanco, tapón homeostático secundario? ¿Algo que quieran que repita? ¿Ya están ahí o ya se durmieron o los aburrí o les saturé el Seguimos cerebro? aquí. ¿Saben? ¿Quieren un break o seguimos? Igual ya mismo terminamos, o sea, ya falta poquito. Seguimos entonces. Bien. Entonces, vamos a pasar con lo que es hemograma. El hemograma es el análisis de sangre completo que se va a solicitar a los pacientes con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque este examen va a ser de tal ayuda porque
proporciona cantidades relativas y cálculos obtenidos a partir de las células sanguíneas. ¿Qué vamos a ver en un hemograma? Vamos a encontrar el recuento de leucocitos. ¿Para qué solicitamos un recuento de leucocitos? ¿O para qué necesitamos un recuento de leucocitos? Ya que por medio del recuento de leucocitos y los tipos de leucocitos, podemos ver si la persona ha pasado por una infección. Y por los tipos de leucocitos podemos darnos cuenta si es bacteriana, si ha sido una alérgica o si ha sido viral, si tiene que ver con diferentes patógenos, ¿no? También viene lo que es el hematócrito. El hematócrito no es más que la relación de glóbulos rojos con todos los demás elementos de la sangre. También tenemos el recuento de eritrocitos, que en sí, este sí nos muestra la cantidad de eritrocitos que hay, mientras que el hematócrito nos muestra la relación del eritrocito con los demás elementos sanguíneos. Tenemos la hemoglobina. ¿Por qué necesitamos medir la hemoglobina? Porque así podemos saber si una persona está anémica o no. También tenemos a lo que es el volumen corpuscular medio, el cual nos indica el tamaño de los eritrocitos y nos puede ayudar a identificar si es una anemia macrocítica en el caso de que el volumen corpuscular medio esté por encima de los valores normales y el volumen y una anemia microcítica en el caso de que el volumen corpuscular medio esté por debajo de los niveles normales. También tenemos la hemoglobina corpuscular media, la cual nos mide la hemoglobina en los eritrocitos. Tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, la cual nos mide la concentración de esa hemoglobina y nos ayuda a identificar si es una anemia normocítica, si es una anemia normocrómica, era anemia normocrómica, anemia, se me fue el nombre de las anemias, luego lo busco y se los digo, en fin. Tenemos la amplitud de distribución de eritrocitos o amplitud de distribución eritrocitaria, la cual nos mide la distancia entre eritrocito y eritrocito, y el recuento de trombocitos o plaquetas. Entonces, tengo dos valores que me pasaron sus compañeros en relación a los que usan sus doctores. El primero es de la doctora Moscoso y el segundo es de la doctora Miranda. Entonces, bueno, ya cada uno guíese en relación a su doctor. Entonces, en lo que es recuento de leucocitos, vamos a tener de 5.000 a 9.000. Los tipos de leucocitos los muestro más adelante. Recuento de eritrocitos va de 4.5 millones a 5 millones. El hematócrito de 39 al 48%. La hemoglobina de 12 a 17. El volumen corpuscular medio de 84 a 96 femtolitros. La hemoglobina corpuscular media de 28 a 34 pictogramos. La concentración de hemoglobina corpuscular media de 32 a 36 gramos por decilitro. La amplitud de distribución de los eritrocitos de 140.000 a 400.000. Y el recuento de trombocitos de 200.000 a 400.000. Los valores de los leucocitos de 5.000 a 9.000, donde los neutrófilos van a representar del 50 al 70%, los eosinófilos del 2 al 4%, los basófilos de 0.5 a 1%, los linfocitos del 20 al 50% y los monocitos del 4 al 8%. Bien, ahora tenemos otros valores según la doctora que les había mencionado antes. Ese valor está mal, tengo que corregirlo, disculpen. Donde los neutrófilos, ese valor no me lo dieron, entonces diría yo que se manejen con el mismo de acá, de 5.000 a 9.000. Pero bueno, igual tendrán que preguntarle a su doctora.
Tenemos los neutrófilos que representan del 50 al 67%, los eosinófilos que representan del 1 al 3%, los basófilos 0.5%, linfocitos 20 a 35%, monocitos del 2 al 8%, las plaquetas de 200.000 a 400.000 y los glóbulos rojos 5 millones a 4.5 millones. Lo que es todos esos valores de aquí, hemoglobina, hematócrito, no sé si puedan guiarse por eso de aquí o les tocaría hablar con sus doctores, porque eso de aquí yo lo saqué de un artículo, entonces no sé si sean los mismos que se manejen, entonces ya les tocaría preguntar, porque según me dijeron van a poner casos clínicos, entonces en el caso de que les lleguen a poner casos clínicos tienen que saber, es muy importante esos valores, sobre todo para determinar las anemias. Tendrían que saberse lo que es el hematócrito, hemoglobina, volumen corpuscular medio. Hemoglobina corpuscular media no es necesario, más la concentración de hemoglobina corpuscular media. Denme un segundo. Ya. En relación a la concentración de hemoglobina, son anemias normocrómicas, anemias hipocrómicas, en el caso de que la concentración de hemoglobina corpuscular media esté por debajo de los valores normales, y anemia hipercrómica en el caso de que esté por arriba de los valores normales. Ahora, vamos a entrar al último tema, hematopoiesis. Entonces, la hematopoiesis va a partir de las células madre hematopoyéticas, las cuales van a cumplir dos funciones cardinales, la autorregeneración y la diferenciación. La autorregeneración va a asegurar la población de células madre hematopoyéticas para que pueda seguir existiendo una diferenciación. La diferenciación va a ser el paso de las células madre hematopoyéticas a los diferentes linajes, ya sea mieloide o linfoide. Bien, entonces, un poco de contexto acerca de la hematopoiesis. Sabemos por génesis que empieza en el saco vitelino en la segunda semana, alrededor de la segunda semana. Luego pasa a lo que es el hígado y el vaso, más en el hígado, alrededor de la sexta semana. Por eso es que vemos las placas donde las asas intestinales son desplazadas hacia afuera y el hígado es de gran tamaño, porque durante la sexta semana, al cumplir esa función hematopoyética, el hígado se vuelve de gran tamaño y desplaza a las asas intestinales fuera del embrión. Entonces, ¿cómo se va a dar la migración del hígado hacia la médula ósea? Para que ya se puedan instaurar en la médula ósea, donde van a cumplir ya su función en la vida adulta. Las células madres circundantes van a expresar los factores CD162 y CD44, los cuales van a interactuar con lectinas y selectinas P y E en la superficie endotelial, los cuales van a hacer que estas células tengan un movimiento lento, lo mismo que pasaba en la migración de los neutrófilos al interactuar con las mismas selectinas. Va a haber una activación de lectinas de las CM y VCAM1 por parte del vaso e interactuar con la VLA4 endotelial. También la quimiosina CXCL12 SDF1 va a interactuar con los receptores CXR4 de las células madres para así permitir la fijación de estas células madre a la médula ósea. Y asimismo, el calcio iónico va a interactuar con los receptores sensibles a calcio. Todas estas reacciones se van a dar para que estas células madre puedan quedar fijadas en la médula ósea. Y de aquí los receptores CXCR4 cumplen una función tan importante que incluso se ha descubierto, perdón, ya no sé hablar, se ha descubierto recientemente
que la disminución de estos receptores CXCR4 podría favorecer a que estas células madres sean liberadas hacia la circulación y así ser obtenidas para trasplante. Entonces, eso igual está en investigación. Entonces, hematopoiesis. Tenemos que tener en claro que vamos a tener diferentes grupos de células, por así decirlo. Vamos a tener las células madre, representadas por las células madre hematopoyéticas y las células progenitoras multifuncionales. Vamos a tener las células progenitoras, aquí representan las células progenitoras multipotenciales, las células progenitoras linfoides comunes, las células progenitoras potencialmente linfoides mieloides, las células progenitoras mieloides comunes. Vamos a tener los linajes de células precursoras comprometidos, donde ya vemos que son más específicos y ya se dedican únicamente a formar una célula. Entonces, quiero que eso les quede en claro para no confundirse. Conforme vamos avanzando en la hematopoiesis, las células van a ir adquiriendo funciones. Van a ir adquiriendo funciones específicas, pero va a haber una pérdida de plasticidad. ¿A qué me refiero con esto de plasticidad? Si se dan cuenta que en un inicio las células madre pueden dar origen a cualquier tipo de línea. Esto es lo que se conoce como plasticidad, el hecho de poder diferenciarse en cualquier línea, ya sea mieloide o linfoide. Mientras que ya al llegar a las células progenitoras linfoides no pueden dar origen a una célula progenitora mieloide. Al mismo tiempo que las células progenitoras mieloides no pueden dar origen a una célula progenitora de linfocitos, por ejemplo. Entonces, eso quiere decir la pérdida de plasticidad. Conforme vamos avanzando, las células van adquiriendo funciones, pero van adquiriendo esa capacidad de multidiferenciarse o de poder diferenciarse en distintas líneas. Si bien es cierto, a ciertos niveles, como por ejemplo aquí, es todavía reversible, es decir, pueden volver a un inicio, más se dice que pierden plasticidad, pierden esa capacidad de diferenciarse en múltiples líneas. Entonces, les traje este gráfico de acá porque ese gráfico de acá está un poco confuso con esta célula progenitora potencialmente linfoide y mieloide. Entonces, les traje este gráfico de acá que es más o menos lo mismo, pero no incluye esa célula en medio. Me parece que es el más parecido al que está en rosa. Entonces, partimos de una célula madre hematopoyética, la cual por medio del CEMIP se va a diferenciar en una célula progenitor multipotente. Esta célula progenitor multipotente puede tomar dos caminos. Puede convertirse en una célula progenitora linfoide común o una célula progenitora mieloide común. ¿De qué va a depender? De los factores que actúen. En el caso de que sea para diferenciarse en un progenitor linfoide común, van a interactuar Icaros U1 y la interleucina 7. Una vez que llegamos al progenitor linfoide común, vamos a tener que se pueden diferenciar en progenitor de célula B o progenitor de célula TNK, o natural killer. En el caso de que se diferencie en progenitor de célula B, van a interactuar LEF1, E2A, EBF, PAX y el PAX5, junto con la interleucina 7. Mientras que en el progenitor de célula TNK van a interactuar el Notch y la interleucina 7 también. Ahora, el progenitor de célula B se va a transformar en célula B o va a madurar en célula B por medio del Aiolos, PAX5, AML1 y la interleucina 4. El progenitor de célula T o natural killer puede evolucionar por dos caminos, progenitor de célula K o progenitor de célula NK. En el progenitor de célula T, vamos a ver que va a interactuar el E2A, el Notch1, el GATA3 y la interleucina 7. Y el progenitor de célula T va a dar la célula T por medio de la interacción con Ícaros, Notch, CBF1 y la interleucina 2. Mientras que en la otra línea tenemos que el progenitor de célula T o natural killer
va a interactuar con Notch 1 y la interleucina 7 para formar el progenitor de célula NK, el cual a su vez se va a ver influenciado por el ID2, el ETS1 y la interleucina 15 para formar la célula NK o natural killer. También por la interacción del ligando FLT3 puede formar una célula dendrítica. Bien, ahora con la línea mieloide común. El progenitor multipotente va a interactuar con HOX y PBX1, SCL, perdón, GATA2, Notch, y con SCF y TPO para dar origen a la célula progenitor mieloide común. La célula progenitor mieloide común puede tomar tres caminos. Si es influenciada por el REL-B, el ICSBP y el ID2 y el ligando FLT3, va a formar una célula dendrítica monocitoide. Si es influenciada por el GM-CSF, va a derivar en un progenitor monocítico granulocítico, del cual va a partir un progenitor monocítico y un progenitor granulocítico. El progenitor monocítico va a ser influenciado por el EGN1 y el MIP y el MCSF para generar el monocito. El progenitor granulocito, si interactúa con el CEBP alfa o el GCF, va a formar un granulocito. Si interactúa con la interleucina 3 o la SCF, va a formarse ya sea un basófilo o un mastocito. Y si interactúa con la EBPE o la interleucina 5, se va a transformar en un eosinófilo. Ahora, el progenitor mieloide común puede tomar un camino más. Si interactúa con GATA1, FOC, NF, E2, SCL y el RBTN2 y la interleucina 3, el SF y el TPO, va a dar la que es el progenitor eritroide megacariocítico. El progenitor eritroide megacariocítico, si es influenciado por el EPO, va a dar un progenitor eritrocítico, el cual a su vez, influenciado por el GATA1 y el EPO, va a formar los eritrocitos. En cambio, si el progenitor eritroide megacariocítico es influenciado por el TPO, va a dar un progenitor megacariocítico, el cual, interactuando con el FLI1 y el AML1, junto con el TPO, va a dar origen a las plaquetas. Bien, ese proceso de diferenciación es bastante complicado, es bastante extenso, porque no es algo de entender, de razonar, sino más bien tienes que memorizarte los factores. Sobre todo con ciertos autores, tienes que memorizarte los factores. Entonces, no es algo que se pueda explicar, no es algo que yo explicándole a ustedes se les va a quedar. Ustedes tienen que ir, leerlo una y otra y otra y otra y otra vez para así ir memorizando esos factores. Les puede servir hacer una lista, volver a graficar ustedes las líneas, hacer las líneas de diferenciación por separado con los factores que intervienen en cada una. Y igual eso aquí es únicamente algunos de los que actúan, porque de manera bastante general los que actúan, porque eso es del Harrison, de medicina interna. En cambio, en el ROS te habla de cada línea y te habla del factor específico que actúa en cada línea. Por ejemplo, no te menciona todos estos. En el ROS no te menciona todos estos para la diferenciación en eritrocitos, no. Te menciona unos 3 bueno, te menciona un par. Y luego, en otro, por ejemplo, para el progenitor granulocítico o incluso para las plaquetas, te vuelve a partir desde el progenitor multipotente y te habla de otros factores. Entonces, es algo que tienen que ir a leer, tienen que relacionar ambos libros. Y bueno, esa es mi recomendación. Intentar hacer gráficos, volver tablas, hacer las líneas por separado con los factores que interactúan según Ross, según Harrison. Es bastante trabajoso, la verdad.
Bien, entonces, ya para terminar, tenemos médula ósea, que va a ser el lugar funcional donde se van a formar las diferentes células del sistema sanguíneo. Entonces, a la médula ósea van a llegar vasos sanguíneos especializados. Estos vasos sanguíneos especializados van a ser los sinusoides, que son esos que vamos a poner aquí. Esto va a formar una red similar a una esponja de células hematopoyéticas. La pared del sinusoide va a formar una barrera por medio del revestimiento endotelial y la lámina discontinua, y un recubrimiento incompleto de células adventicias. Ese recubrimiento o esa pared va a favorecer a crear una barrera hematopoyética, ya que necesitamos que las células que están en desarrollo no entren en contacto con ningún elemento presente en la circulación, porque son células que están en desarrollo, son células que todavía no están preparadas. Entonces, en el caso de que lleguen a entrar con un elemento externo, se puede dar un problema en la diferenciación. Entonces, esa barrera y esos elementos que las componen son de gran importancia para el desarrollo correcto de las células. Entonces, van a existir dos tipos de médula ósea. La médula ósea roja, la cual es activa, y la médula ósea amarilla, la cual es la inactiva y a, va a consistir principalmente en lo que es tejido adiposo. Entonces, una vez que ya se dio el desarrollo de, de las células sanguíneas por medio de la interacción con las células adventicias, se va a dar un proceso el cual va a permitir el paso de estas células maduras por medio de los sinusoides hacia la circulación. Y bueno, eso sería un poco general de lo que es tejido sanguíneo, lo que yo les puedo compartir, eh, bueno, es lo que yo les puedo compartir. Entonces, espero lo aprecien, espero les haya gustado la clase y espero sobre todo que hayan entendido y les sirva. No sé si hay alguna pregunta. Si no, muchas gracias. Recuerden que en Meta servimos por vocación, no por votación. Muchas gracias por haber asistido y bueno, perdón por haber estado ausente estos días. ¿Ninguna pregunta? Bueno, eso sería todo, chicos, si no hay ninguna pregunta. En serio,